Muy buenos días, estamos en otra transmisión de la iglesia de Citibel, como cada domingo, y hoy quiero compartirles un mensaje que titulé Ya no llores, y está basado en una historia que está registrada en el Evangelio de Lucas. Es el único de los evangelios que nos cuenta esta historia, que narra uno de los milagros más trascendentes que hizo Jesús, que quizás hizo que su nombre se conociera más en toda... Bueno, de hecho este pasaje termina así, diciendo que se extendió la fama de él por toda la región a partir de este incidente. Porque Jesús, en este caso, termina devolviéndole la vida a un joven que había muerto. Hasta eso hizo el Señor. Y Él tiene el mismo poder ayer, hoy y por los siglos. Y un poco de eso quiero que meditemos y que podamos pensar en esta mañana. Este pasaje está en Lucas capítulo 7, versículo 11, así que me gustaría que podamos ir compartiéndolo juntos. Seguramente muchos ya han escuchado esta historia, pero la Biblia siempre tiene cosas hermosas para poder compartirnos y para que las llevemos también a nuestra vida y que podamos creer, básicamente. Eso es lo que el Señor siempre nos pide, que empecemos a creerle, si todavía no creemos, que empecemos a creerle con una mayor fe, sabiendo que Dios todavía tiene cosas y muchas cosas por hacer. Dice este pasaje, en el versículo 11 de Lucas 7, que aconteció después, Jesús venía de sanar al siervo de un centurión. Después de eso, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, una ciudad prácticamente desconocida. De hecho, es el único momento que se la va a mencionar en la Biblia. No tiene muchos registros más que este. Y no era una ciudad que tenía una gran economía, un gran comercio, no tenía un puerto que por ahí llamara la atención de los comerciantes. No, era una ciudad intrascendente, un lugar en el que la mayoría evitaba, pero que Jesús elegía ir. No sabemos por qué quería ir Jesús. De hecho, ningún discípulo tenía su residencia ahí, aparentemente, así que no hay motivos aparentes por los cuales Jesús quisiera, porque era aparte una zona escarpada, hacia arriba tenía que desde Capernaum, desde donde él salió hacia Naín, había unos cuantos kilómetros cuesta arriba. Sin embargo, Jesús sabía que tenía que pasar por ese lugar. Y vamos a ver por qué. Dice que iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y me los imagino todos, claro, después de haber visto la sanidad del hijo del centurión, del siervo del centurión, todos alegres, todos entusiasmados. Era una multitud de gente que acompañaba a Jesús con la expectativa de ver qué es lo que iba a pasar. Todos, me imagino, preguntándose cómo fue o pensando en las cosas que Jesús había dicho, de que no había escuchado nunca a alguien en Israel con tanta fe como la del centurión, ni había visto a alguien así. Seguramente todos iban viendo las cosas que iban sucediendo y se asombraban cada vez más. Por un lado tenemos ese grupo de personas que acompañaban a Jesús, que estaban viendo qué es lo que estaba pasando. Pero dice esta historia que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Nos cruzamos con otro grupo de gente. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y ahí la historia cobra otro color, ¿no? De repente nos encontramos con una mujer totalmente desventurada, una mujer que la vida parecía haberle pasado por encima, que de repente de tener su familia formada, no sabemos bien, no nos dice la historia quién había sido su marido, pero un día su marido quizás se enfermó o quizás tuvo algún traumatismo, algo que lo dejó sin vida, y ella, siendo seguramente una persona no tan mayor, seguramente no era joven quizás, se encontró con que tenía que llevar adelante su familia sola, con lo que eso implicaba y además con las quizás consecuencias religiosas que tenía, porque en ese momento todavía se creía que el perder a un ser querido, al esposo en realidad, en una temprana edad era como una evidencia de que había pecado. Ese tipo de cosas tenía que enfrentar también seguramente esta mujer. Pero le quedaba a su hijo. Y seguramente ella tenía en su hijo la ilusión y la alegría de saber que, bueno, tengo que luchar, como muchas veces escuchamos historias, ¿no? De gente que pierde un ser querido, pero de repente tiene alguien por quien luchar, alguien con quien seguir codo a codo peleando la vida, sabiendo que, bueno, hay un motivo para despertarse. Pero de un día a otro también, no sabemos, quizás
por la misma enfermedad que su padre, no sabemos por qué, pero su hijo, lo único que le quedaba en la vida, lo único, se muere. Y esas son el tipo de historias que nos pegan, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y muchos hasta se animan a preguntar o a cuestionar a Dios por este tipo de cosas, ¿no? Pero si uno lo mira desde un costado humano y se pone en la piel de la persona, dice, hasta parece injusto que otras personas que están totalmente bien en su vida vivan sin ningún tipo de restricción ni dolor, y de repente personas que aparentemente parecen ser buenas, que tengan que pasar por situaciones tan difíciles, ¿no? Y el problema de ver las cosas de esa forma es nuestra perspectiva, porque miramos y nos manejamos con una mirada tan humana, tan limitada, tan finita, porque somos seres finitos. Pero Dios tiene siempre bajo sus alas y bajo su protección todos los cuidados para con nosotros. Aún en los momentos de mayor dolor en nuestra vida, Dios estaba actuando, Dios sigue actuando y va a seguir actuando. Y esta historia es un reflejo de eso. En realidad pareciera una síntesis de la vida, porque siempre nos vamos a encontrar en alguno de esos dos grupos. Quizás hoy la vida te sonríe y estás disfrutando un buen momento a pesar de todo el contexto que nos rodea. Estás pasando por un buen momento familiar, un buen momento económico, quizás hay salud en toda tu familia y estás agradecido a Dios por eso y estás con la expectativa de ver qué es lo que Dios quiere hacer. Quizás estás en ese primer grupo que venía con Jesús acompañando. Pero también te puede pasar que estés atravesando un momento de dolor como el del segundo grupo. Y peor, como esta mujer. Y capaz que ya pensás, decís, ya está, ya no tiene mucho sentido mi vida. Ella, ahora, ¿por quién se iba a levantar si ya no tenía su hijo? De hecho, el sustento económico de ella, en los días cuando ella fuese más grande, iba a venir de su hijo. Y ahora que quedaba sola, ¿quién le iba a ayudar? Y a veces pasa eso, nos encontramos en un momento de total desconcierto, de no saber qué sentido tiene la vida. Hasta ese tipo de preguntas nos hacemos. Así estaba esa mujer seguramente, llorando, totalmente desconsolada. Los que hemos perdido seres queridos, sabemos del dolor que eso es. Cuando falleció mi mamá, algunas personas venían y me decían, pero tenés que estar fuerte, no tratá de no llorar. Y yo estaba totalmente desconsolado, por más que sabía que ella estaba en la presencia del Señor. Uno extraña a sus seres queridos porque los ama. Obviamente fue un proceso de duelo y después con el tiempo uno va sanando también su corazón. Pero me imagino en el caso de ella de haber perdido un hijo. Dice que había mucha gente con ella en la ciudad, o gente que la estaba acompañando. Pero en el versículo 13, la historia empieza a cobrar un giro, y por favor presten atención, porque lo que viene a partir de ahora es hermoso. Dice, cuando el Señor la vio, lo primero que vemos es que Él la vio, no la ignoró. La sociedad está acostumbrada a incluir ya dentro de sus paisajes el dolor, la necesidad, gente que por ahí sabemos que sufre, pero bueno, es así. Y pareciera como que ya lo naturalizamos y creemos que es normal que haya gente que tenga tantas necesidades y que quizás, bueno, no se puede hacer mucho. Y miramos para otro lado, ignoramos, como el levita cuando vio a ese hombre tirado en el suelo que había sido saqueado por los ladrones, como el sacerdote que también pasó y siguió de largo. Pero Dios quiere corazones como el del buen samaritano, y ese es el corazón que él tenía. Porque él en el Sermón del Monte predicaba de bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen compasión. Pero él lo predicaba, pero lo vivía también. Porque si él no hubiese actuado en este caso, eran simplemente palabras. La historia de Jesús llamó tanto la atención porque él lo que predicaba lo vivía. Y Jesús fue el mejor ejemplo que podemos tomar. Cuando él la vio, dice que se compadeció. No tuvo lástima. A veces nos da lástima la situación, pero la lástima es inactiva. La lástima queda ahí, en una sensación que a veces hasta nos hace sentir, bueno, soy una buena persona porque tengo lástima por aquellas personas. No, la lástima no tiene ningún sentido. La compasión es ponerse en la piel del otro.
ponerse en los zapatos del otro y actuar en consecuencia. Es un enternecimiento de las entrañas que dice, bueno, yo quiero tratar de sentir lo que está sintiendo esa persona para ver en qué puedo ayudar. Esa fue la compasión que el Señor tuvo. Él no era ajeno al dolor humano. Y vamos a ver que ella en ningún momento pidió nada. Porque a veces hasta faltan las fuerzas para pedir y para creer. Hay gente que hasta sus fuerzas perdió. Entonces, ¿cómo le vas a decir que crea a alguien que ya no tiene ni fe ni para despertarse? Jesús entendía eso. Y Jesús también entiende tu situación. Pero Él quiere intervenir. Y ahí está el tema. Cuando Él quiso intervenir, ella lo dejó. Ahora, el Dios quiere también intervenir en tu vida. Y está en tu decisión si querés que tu vida sea lo que Dios quiere que sea o si querés seguir caminando con los pasos que venís dando, que seguramente no están dando los resultados que esperabas. Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y por eso titulé así este mensaje, ya no llores. Él la vio y le dijo, mujer, ya no llores. Ella no le dijo nada, ni siquiera capaz que lo vio a Jesús y había escuchado alguna de sus historias y le llamó la atención todo lo que estaba pasando porque venía una multitud con Jesús. Pero su corazón estaba tan apagado, su corazón estaba tan triste que no tenía nada ni siquiera para pedirle a Jesús. Pero Jesús, desafiando la razón, se acerca y le dice, no llores. Siempre que Jesús se acerca a nuestra vida va a ser desafiando la razón. Cualquiera se hubiese acercado y le hubiese dicho, lo lamento mucho, espero que todo a partir de ahora pueda cambiar, que estás viva, tenés la oportunidad. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo algo que iba en contra de todo razonamiento. Le dijo, no llores. Y ella podría haber dicho, pero me estás cargando. ¿Cómo no voy a llorar si perdí todo lo que me quedaba? Lloré cuando perdí a mi marido, lloré cuando perdí algunos de mis bienes seguramente, pero acá ya no me quedan lágrimas, seguramente no le quedaban lágrimas por derramar, y no sé qué es lo que vio Jesús en ella, porque con sus velos, con sus cosas, seguramente iría muy apesadumbrada. Sin embargo, Jesús le dijo, no llores. Y no sé cuáles serán las palabras de Jesús para tu dolor. Para ella fueron, no llores. Quizás para vos hoy es, esperá, todavía esperá. Quizás es, levantate, es momento de cobrar ánimo. Quizás es empezar a creer, cree en mí. Dejá de guiarte por prejuicios. Dejá de lado, a veces, porque a veces creemos que Dios se nos presenta explicándonos cómo es que, y Dios siempre que se va a acercar a nosotros va a ser desafiando nuestra razón y activando nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros esta mañana. Y acercándose, enseguida que le dijo no llores, porque seguramente le dijo no llores a cierta distancia, pero enseguida se acercó. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, acercarse permanentemente. Él se acerca a tu corazón y sabe cuáles son tus necesidades, mejor incluso que vos mismo, porque a veces creemos que sabemos las cosas que necesitamos. Pero incluso cuando alcanzamos las cosas que creíamos, nos sentimos vacíos, porque fuimos diseñados con un vacío que solamente alguien grande como Dios puede llenarlo. Y hasta que no resolvamos eso, nuestra vida va a ser incompleta. Pero Jesús se acerca, y en esta mañana se está acercando. Y por ahí encontrás un montón de comentarios de gente que te ha dicho, y no tiene sentido eso de una iglesia de Jesús, hasta el nombre de Jesús suena como gracioso, muchos ridiculizan, se burlan del nombre de Jesús. Y muchos cristianos incluso, lamentablemente, están buscando estudiar la filosofía del mundo para tratar de combatir los pensamientos de las personas, cuando en realidad tenemos un arma que es muchísimo más grande. No podemos luchar con el mundo con las mismas armas. No podemos convencer al mundo con las mismas armas que ellos. Dios nos dio el Evangelio y el Evangelio es poder. Y el poder no hay ciencia que lo pueda explicar. Por eso creamos en el Evangelio. Hablemos, y cuando estamos predicando, yo sinceramente creo que Dios puede sanar tu vida si estás enfermo. Y no te lo digo porque yo tenga algún tipo de poder, al contrario. Te digo porque confío en el poder que tiene la palabra de Dios. Y que es el mismo ayer, el mismo poder que resucitó a este joven, es el mismo poder que está hoy entre nosotros. Y si hay algún familiar tuyo que está pasando por algún momento de dolor, el único que puede transformar eso es el Señor. Por eso Él se acerca. Y
cuando se acercó dice que tocó el féretro, algo que ningún judío hubiese hecho, porque ellos consideraban el cuerpo muerto como un cuerpo inmundo que no podía ser tocado. Él tocó el féretro, porque Él es santo, es 3 veces santo. Y dice que cuando esto sucedió, los que lo llevaban se detuvieron. Imagínense toda esta situación, Jesús acercándose, diciéndole a la madre desde lejos, no llores, después yendo al lado del cuerpo y todos mirando a ver qué pasaba, pero todos caminando. Y de repente Jesús toca el féretro, y cuando Jesús toca el féretro, la marcha esa de la muerte se detiene. Cuando Jesús interviene en tu vida, la marcha de la muerte se detiene, se tiene que detener. Tus pensamientos de muerte se tienen que detener, tus pensamientos de soledad se tienen que detener. Todo eso que te creías que ya no podías frenar y que de repente hasta te hizo pensar en cosas como el suicidio, y lo digo porque sinceramente es algo que está afectando mucho en nuestra sociedad en estos momentos. Ese tipo de ideas se tienen que detener, porque el Dios de la vida llegó, porque Jesús no pasó por casualidad por Naín en ese momento. Jesús no llegó esta mañana a tus oídos por casualidad. Él llega para detener la marcha de la muerte sobre tu vida. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Otra vez, desafiando la razón, a un muerto le estaba hablando Jesús. Y por ahí te sentís así, muerto espiritualmente, como que ya no... Bueno, Jesús te está hablando. Jesús te está diciendo, cree en mí porque hay una oportunidad. Porque hay una forma de vivir la vida de una manera que te dé ganas de levantarte todos los días y adorar a Dios. Eso transforma no solamente tu vida, sino tu entorno. Y es hermoso vivir de esa forma. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Una locura. Yo me imagino el muchacho despertándose y mirando alrededor todo ese escenario, viendo que había flores, que había flautitas. Él sabía de lo que y habrá dicho, ¿qué está pasando acá? No entendía nada seguramente. Y es lo que le pasa a cualquiera que nace de nuevo en su corazón. Te empezás a dar cuenta de que hay sonidos que antes no escuchabas, que hay pajaritos que todos los días cantaban en tu puerta y no los escuchabas porque estabas tan cerrado en tu dolor, en tu bronca. El mundo vive con bronca, el mundo vive con odio hacia el otro. Y Dios quiere sanar todo eso. Dios se acerca, Dios para la marcha de la muerte sobre tu vida y te toca para que vos puedas incorporarte, para que hoy te levantes y para que te des cuenta de que todavía la vida tiene sentido y que Dios quiere transformarte. Él dice que lo dio a su madre y todos enseguida se maravillaron, glorificaban a Dios, y este versículo termina diciendo que todos decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y estoy seguro que también en esta mañana Dios te visitó. Ahí donde estás. No sé si estás viendo esto en tu celular mientras estás viajando en tu auto para ir a tu trabajo. No sé si lo estás viendo desde tu casa, pero donde sea que estés, Dios es el que se acerca y te dice, quiero poder tener una relación con vos. Ese es el mensaje para esta mañana. Ya no llores. Hay motivos para sonreír, hay motivos para levantarse, para incorporarte y para ser vos un agente de cambio en el lugar donde estés. Si en tu casa lo único que hay es gritos, hay molestias, hay gente deprimida, gente que se la pasa todo el tiempo enojada, bueno, es el momento para levantarse y demostrar que Dios quiere dar otra clase de vida. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje, Señor, y te pedimos que tú puedas hablar directamente a nuestro corazón, que transformes nuestros pensamientos de derrota, nuestros pensamientos de frustración, por tus pensamientos, Señor, porque sabemos que tus pensamientos son más altos que los nuestros, Dios, y que tus caminos son más altos también que nuestros caminos. Por eso, Dios, nos encomendamos en esta mañana a ti, Señor, y te pedimos que puedas hablar directamente a nuestro corazón, Señor, y queremos creerte, queremos entregarte nuestra vida, Señor, por completo, para que dirijas cada uno de nuestros pasos de ahora en más, Señor. Gracias por estar con nosotros y gracias por cada una de las personas de la iglesia, Señor. Te pedimos que tú puedas estar llenándonos y dándonos fuerza. En tu nombre, Señor. Amén. Dios los bendiga mucho y fuerzas, ¿sí? Esta semana también partió con el Señor una persona muy querida de nuestra iglesia, que formó parte de nuestra iglesia, y oramos también para que él pueda, para que la familia pueda tener fortaleza en este momento tan difícil.
y sabiendo que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y oramos por aquellos que están por ahí pasando alguna enfermedad, alguna necesidad, y creemos en que Dios siempre tiene la respuesta para cada uno de nuestros problemas. Dios los bendiga, iglesia. Por mucho tiempo buscaste hallar en tu mente esperanza y paz. Tienes un amigo que intervendrá, Él llevará el dolor, Él llevará el dolor, lo sé, Él llevará el dolor, Él llevará el dolor, lo sé, Él llevará el dolor. Por mucho tiempo buscaste hallar en tu mente esperanza y paz. Tienes un amigo que intervendrá, Él llevará el dolor, Él llevará el dolor, lo sé, Él llevará el dolor, Él llevará el dolor, lo sé, Él llevará el dolor. Sé